Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el formateo de un documento de texto. Formatear un documento de texto nos ayuda a solucionar los problemas que se nos presentan generalmente cuando estamos diseñando un documento de texto. Y esto pues lo vamos a lograr con la aplicación eficiente de las operaciones de formato. Es muy conveniente tomar en cuenta que aplicar la gran mayoría de las opciones que tenemos en nuestro procesador de texto nos va a ayudar para modificar una gran cantidad de apariencia o aspecto que tiene nuestro documento para la presentación a nuestro usuario. Para poder realizar esto, tenemos que basarnos principalmente en el menú formato de texto que se encuentra sobre la barra de herramientas. Veamos. El menú formato se encuentra en la parte superior de nuestra ventana en la barra de menús. Al presionar sobre él, veremos las diferentes opciones que tenemos para poder realizar un formato de texto adecuado a lo que nosotros deseamos. Sin embargo, es muy importante que también observemos que la gran mayoría de estos comandos se encuentran en la barra de herramientas en forma de iconos y que por lo tanto su acceso es mucho más rápido. Pero para esta ocasión les voy a pedir que tengamos un poco más de atención al menú en el formato de texto, ya que las opciones que aquí encontramos están un poco más específicas y variadas. Como primer punto, vamos a ver lo que son tipos de fuentes. Seleccionamos una parte de nuestro texto que querramos modificar, posteriormente nos colocamos en el menú formato, presionamos sobre él y elegimos la opción fuente. Vemos que existen varias opciones a modificar. Nos colocamos en la parte de la pestaña fuente, donde están los tipos de fuente, y vemos que existe una gran cantidad de opciones para modificar la fuente que nosotros estamos utilizando en este momento en nuestro texto. Ya que hayamos seleccionado aquella que sea de nuestro agrado, vemos que en la parte inferior de nuestra ventana, en la vista previa, se muestra una forma de cómo ésta será presentada en la pantalla. Al presionar en aceptar, vemos que dicho cambio ya se ha realizado. De la misma forma, si queremos modificar el tamaño de nuestra letra, nos posicionamos en el menú formato, opción fuente, y en este caso nos colocamos en la ventana que se refiere a tamaño y podemos ir modificando de las flechas que se encuentran en nuestra barra vertical hasta que hallemos el tamaño deseado, que es un tamaño que se da en milímetros con respecto al texto que nosotros estamos elaborando. Ya que hayamos elegido el tamaño exacto, presionamos aceptar y vemos la modificación en nuestra pantalla. De la misma forma, si también queremos modificar el estilo, nos posicionamos en el mismo menú, opción fuente, y nos vamos a la opción de estilo de fuente. Vemos que existen 4 diferentes. La normal, cursiva, que nos indica que el texto se va a inclinar hacia un lado, negrita, que va a ser un poco más remarcada nuestro texto, y por último una combinación de ambas. Al presionar en aceptar, veremos los resultados. Asimismo, también tenemos otra opción para poder hacer resaltar un poco más nuestro texto. Nos posicionamos en el menú, formato, opción fuente, y en este caso vamos a elegir ahora lo que es color de fuente. Al presionar sobre él, vemos muchas opciones sobre colores que nosotros podemos elegir a nuestro albedrío. Si no existe alguno de los que nosotros deseamos, presionamos en la parte baja que dice más colores y ahí podremos elegir el que más sea de nuestro agrado. Ya que tengamos uno de ellos, presionamos en aceptar y veremos el resultado. De la misma forma, también podemos aplicarle en nuestro formato de fuente un estilo de subrayado y veremos que existen una gran cantidad a elegir, desde líneas fijas, líneas dobles, guiones, onduladas, etc. Ya que tengamos dicho estilo de subrayado igual a algún color aceptado, presionamos aceptar y en este momento vemos el resultado en nuestra pantalla. Por último, una forma muy fácil de poder realizar la alineación de una palabra o un renglón dentro de nuestro texto es utilizando los accesos rápidos en las barras de menú. En este caso, la alineación se encuentran con estos 4 tipos, que es justificado, alineado hacia la derecha, centrado,
y alinear a la izquierda. Es el turno ahora de lo que es el espacio entre caracteres. Esta opción lo que nos permite es modificar el espacio que se tiene entre palabras, letras, los mismos renglones o incluso párrafos. Vamos a ver cómo se realiza esta secuencia. Por principio, elegiremos el texto o parte del texto que querramos modificar. Posteriormente, nos colocamos en el menú Formato, opción Fuente, y en este caso elegiremos la ceja superior de nuestra ventana, Espacio entre caracteres. Vemos que también tiene varias opciones que van a poder modificar el espacio entre nuestros caracteres. Uno es vía escala, otro es espacio, que tiene opciones para expander o comprimir, y el otro modifica su posición, elevada o disminuida. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Primero, escala, como su nombre lo dice, puede modificar el tamaño de nuestros caracteres aumentándolo o disminuyéndolo. Veremos un ejemplo al 200%. En nuestra vista previa, como ustedes lo pueden visualizar, se nota una modificación previa. Presionamos aceptar y lo veremos en nuestro documento. De la misma forma, veremos otro, pero de manera inversa, eligiendo el mismo menú, formato, fuente, opción espacio entre caracteres, pero ahora reduciremos la escala a un 50%. Y la modificación es totalmente notoria. El siguiente ejemplo lo haremos ahora sí sobre lo que es espacio entre los caracteres, donde podemos separar o, en su caso, juntar los caracteres que conforman las palabras de nuestro documento. Primero, seleccionamos la parte del texto que querramos modificar, nuevamente el menú Formato, opción Fuente, y elegimos dentro de espacio entre caracteres la opción Espacio. Y podemos, en este caso, expandir vía puntos. Al azar elegiremos el número 4 puntos, y vemos que existe un distanciamiento entre cada una de las letras que conformaban el texto seleccionado. De la misma forma, pero de manera inversa, vemos que ahora podemos comprimir. Elegimos medio punto y veremos los resultados. En este caso, vemos que se ha comprimido un poco más la distancia entre cada una de nuestras letras. Ahora, el último ejemplo viene a darnos una notoriedad en lo que es la posición de las letras, o en este caso palabras que conforman el texto que querramos modificar. Lo seleccionamos, igualmente nos posicionamos en el menú Formato, opción Fuente, y en este caso elegimos la opción Posición. Al poner la opción Elevado, vemos que lo que hace es colocarlo en una posición más alta que las demás letras que tenemos en nuestro texto. De la misma forma, podemos seleccionar un texto y colocar el mismo formato, pero en este caso lo vamos a disminuir. Y veremos que aparece en una parte más baja a la normal del texto que tenemos en nuestro documento. Toca ahora el turno a lo que es alineación y los tipos de alineación. En realidad, lo que la alineación hace es distribuir los caracteres que conforman pues una parte de nuestro texto seleccionado o incluso todo nuestro documento, y alinearlo o moverlo, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, centrarlo o justificarlo para que dé una presentación más adecuada a nuestro usuario. Para realizar esto, hacemos lo siguiente. Primero, seleccionamos el texto que vayamos a modificar. Nos colocamos sobre el menú Formato y en esta ocasión elegiremos la opción Párrafo. Dentro de la ceja Sangría y Espacio, en la parte que se refiere a General, vemos que existe la opción de alineación y dentro de ella varias opciones, que es izquierda, centrada, derecha y justificada. Al seleccionar izquierda, vemos que todo nuestro texto en la vista previa se alinea hacia nuestra izquierda. De manera similar pero inversa sucede cuando optamos por la opción derecha, y en este caso centrada nos maneja una distribución enfocada hacia el centro de nuestro documento, mientras que justificada lo que realiza es que no se pierde espacios hacia los lados.
Ya que hayamos elegido alguna de estas alineaciones, solamente nos resta presionar el botón aceptar y ver el resultado con respecto al anterior, la modificación que tiene en la presentación de nuestro documento. Ahora les voy a hablar sobre las sangrías. Esta opción nos permite el poder resaltar lo que es un párrafo dentro de nuestro texto o varios párrafos. Y para poder realizarlo tenemos que seguir esta secuencia. Nuevamente seleccionamos el párrafo a modificar, nos posicionamos en el menú formato, la opción párrafo y elegimos nuestra ceja sangría y espacio. Nos posicionamos sobre la opción sangría y vemos que tenemos dos opciones de modificación, izquierda y derecha. Si modificamos la opción izquierda, podemos visualizar que nuestro párrafo se moverá en la parte izquierda de nuestro documento. Si lo hacemos de manera inversa, eligiendo la parte derecha, veremos que la modificación se realiza de nuestro margen derecho hacia la izquierda. Asimismo, dentro de lo que es sangrías, también podemos modificar solamente la primera línea de nuestro párrafo. De la misma forma, seleccionando nuestro párrafo previamente, elegimos formato, párrafo, y en la opción sangría buscamos la opción especial y elegimos primera línea. Al presionar aceptar, vemos que la modificación solamente se realizó al inicio de nuestro párrafo. Espaciado e interlineado. En este caso, ya no es entre caracteres, sino que estamos hablando de espaciado e interlineado entre renglones o entre párrafos. Vamos a ver un ejemplo. Primero nos colocamos en el párrafo donde vamos a realizar la modificación. Posteriormente, menú formato, párrafo y en la opción sangría y espacio que nos presenta las cejas de la ventana párrafo. Posteriormente nos colocamos en la posición de espaciado y vemos dos opciones, anterior y posterior. El espaciado anterior lo que nos indica es el espacio que habrá entre el párrafo anterior y el párrafo que estamos trabajando. Lo mismo sucede con el párrafo posterior. Va a ser un espacio que se encuentre entre el párrafo en el que estamos trabajando y el párrafo que es subsecuente al párrafo que estamos utilizando. Presionamos aceptar y veamos el resultado. Se colocó un espacio entre un párrafo anterior y un párrafo posterior. De la misma forma, pero en lo que se denomina interlineado, el espacio que vamos a modificar será ahora entre renglones. De la misma forma, nos colocamos en el párrafo a modificar, menú formato, opción párrafo y en espaciado nos colocamos en la opción interlineado. Existen varias opciones y lo que realizan ellas es separar mediante algunos puntos las líneas de los renglones. En esta ocasión y para ejemplificar utilizaremos la opción doble. Presionamos aceptar y vemos los resultados. Ahora les voy a hablar de numeración y viñetas. Esta opción se utiliza para poder asignar un orden a una secuencia de ideas y que resalten estos párrafos a modificar. Puede ser mediante números arábigos o incluso símbolos. Veamos cómo se realiza. Seleccionamos el texto a modificar, optamos por la opción del menú formato, numeración y viñetas, y en la primera ceja vemos que está viñetas. Lo que hace es resaltar partes de nuestro texto mediante símbolos. Seleccionamos uno al azar, presionamos aceptar y vemos nuestro resultado. De la misma forma, pero si lo que queremos es no solamente resaltar, sino proporcionar un orden o secuencia a estas ideas, elegimos formato, numeración y viñetas, pero en este caso optamos por la opción números y tenemos diferentes opciones en las cuales nosotros podemos seleccionar. En este caso y para ejemplificar tomaremos números romanos y presionamos aceptar y vemos nuestro resultado. Ahora vamos a pasar a bordes y sombreados.
Los bordes son recuadros que se utilizan para resaltar alguna palabra, párrafo o incluso toda una página. De la misma manera sucede con sombreados, solo que en este caso resaltamos esta parte de nuestro texto mediante un color de fondo. Para poder realizar esto tenemos que hacer esta secuencia. Elegimos o señalamos el texto a modificar, presionamos sobre menú formato, la opción bordes y sombreados y vemos que existen varias opciones en lo que se refiere a bordes. Para ejemplificar utilizaremos lo que es sombra y solamente nos resta aceptar para ver la modificación realizada. De la misma forma podemos realizar esto mismo pero para aplicar un borde a toda la página. Menú formato, opción bordes y sombreado y en este caso la ceja borde de página. Nuevamente elegimos la opción y presionamos aceptar y con el icono de vista preliminar podemos ver los resultados. De manera similar podemos aplicar el sombreado en alguna parte de nuestro texto, ya sea algún párrafo, palabra o incluso todo nuestro documento. Primero seleccionamos el texto a modificar, nuevamente la opción formato, bordes y sombreados y en este caso presionamos sobre la ceja sombreados. Aquí podemos elegir un color al azar y al presionar nuestro botón aceptar veremos que esta modificación se ha realizado en nuestro documento. Las tabulaciones nos permiten colocar un texto hacia la derecha, hacia la izquierda o incluso centrarlas o incluso en una posición decimal previamente especificada. Para realizar esto tenemos que hacer esta secuencia. Nos colocamos en la parte del texto donde vamos a fijar nuestra tabulación. Posteriormente, menú formato y opción tabulaciones. La posición en centímetros donde se va a colocar esta y posteriormente podemos incluso realizar tabulaciones predeterminadas para que vayan modificándose cada una de ellas a esta posición ya fija. Fijamos y presionamos el botón aceptar y veremos que cada vez que presionemos en nuestro teclado nuestra tecla de tabulación, esta se modificará la dimensión predeterminada anteriormente. Finalmente, les voy a hablar sobre una opción que es muy útil cuando estamos formateando nuestro texto, y esta es el desplazamiento, ya que nos ayuda a transportarnos a diferentes puntos de nuestro documento, ya sea por secciones, en alguna palabra en especial, alguna página, etc. Para realizar esto, nos tenemos que posicionar en la barra vertical derecha. Veamos cómo se hace esto. Esta barra tiene diferentes elementos. En la parte superior y en la parte inferior tiene dos flechas que nos ayudan a poder movilizarnos línea por línea. Para hacer más fácil este desplazamiento, podemos posicionarnos en la barra y movernos tanto hacia arriba o hacia abajo. Si damos un clic hacia arriba o hacia abajo de la barra, nuestro avance va a ser por páginas. De la misma forma, en la parte inferior tenemos iconos con doble flecha. Al presionar sobre el icono con doble flecha hacia arriba, nos atrasamos una página y de manera inversa podemos avanzar diferentes páginas. También tenemos un punto donde al presionar podemos realizar alguna búsqueda en nuestro documento, ya sea que vayamos a alguna sección en particular, línea, marcador, página, etcétera, o buscar alguna palabra en específico, o en su defecto podemos examinar por modificaciones, etcétera. Es muy amplia todas las características que tenemos en desplazamiento de nuestro documento. Con esto terminamos lo que se refiere al formateo de un documento de texto, que yo considero muy importante, pues ya que nos puede ayudar a dar énfasis a algunas ideas o resaltarlas, así como mejorar o adaptar la presentación que tiene nuestro documento de texto. Todo ello al modificar nuestras fuentes, los estilos que realizamos, tamaños, separar o acercar algunos caracteres, etc. Nos vemos en el próximo video.